Bueno, este es el video 2 de la correspondiente a la semana 6, unidad 4. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver que desde el punto de vista de clasificación, según el propósito y cuando es de propósito especial, vamos a ver que aquí también tenemos al balance inicial o estado de situación financiera para que pueda conocer la situación inicial de su patrimonio, ¿no? En ese sentido es ver de inicio, ¿no? O sea, el balance general, pero de inicio, el primero elaborado para ver el patrimonio, ¿no? De arranque, vamos a decir. Y luego viene pues el estado de costos para conocer de forma detallada las salidas o erogaciones y cargos que se realizaron para producir los bienes o prestar los servicios. ¿Ok? De los cuales se derivan los ingresos. Eso sería el estado de costos. Luego viene el estado de inventarios. Y en este caso sería de comprobación detallada de las existencias de las partidas del balance general. Acuérdense que en el balance general tenemos en activos, en cuentas de activos, lo que son los inventarios y tenemos pues muchos tipos de inventarios, podemos tener muchos tipos de inventarios. Y entonces aquí el estado de inventarios pues es primero que nada llevar a cabo la comprobación detallada de las existencias, ¿no? Y por lo tanto, que esto se refleje de manera correcta y adecuada en el balance general, ¿ok? Luego está el estado financiero, estados financieros extraordinarios, y esto es cuando se preparan durante el transcurso de un periodo como base para realizar ciertas actividades. Es decir, imagínense que, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de cambiar. Yo tengo unos ingresos extraordinarios y el director general me dice, oye, me preguntan en qué los invertimos, ¿no? Y como director financiero, pues lo que hago es, llevo a cabo un informe en el cual, pues me permita sugerir hacia dónde destinar esos recursos extraordinarios, ¿no? Y entonces, para ello, pues elaboro estos estados financieros extraordinarios que me van a permitir decir con claridad, ¿no? Y poder dar ciertas recomendaciones a la dirección y justificar mi recomendación, ¿no? Luego están los estados de liquidación y estos estados de liquidación son los que se debe presentar una organización que ha cesado sus operaciones, ¿no? Cuando una empresa definitivamente ha quebrado, ¿no? O por algún otro motivo ha decidido ya no continuar operando en el mercado, pues para ello se tiene que elaborar un estado de liquidación, es decir, se tiene que conocer con qué cuenta, ¿no? La empresa, sus activos, sus pasivos, su capital, en fin, todo esto para poder entonces ver eh, de qué se puede disponer y cuáles son las obligaciones de esa empresa. Porque aunque deje de operar,
pues tiene obligaciones a las cuales tiene que cumplir, ¿no? De acuerdo a la ley, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? Para el pago a los acreedores. Bueno, vamos a ver que hay otra clasificación y es según la naturaleza, según su naturaleza. Y estos, pues tengo los estados financieros básicos y los estados financieros analíticos. Los estados financieros, pues vamos básicos, ofrecen los elementos generales para que el usuario pueda tomar decisiones. Están controlados por la normatividad contable, ¿no? Esta organización internacional que es la que emite las normas estandarizadas para que podamos entender esta información, ¿no? Todos, aunque no sea de empresas que comúnmente conozcamos, sino cualquier tipo de empresa. Luego está, por ejemplo, está el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Esos son los cuatro estados financieros básicos. Hay otros que son los analíticos y en este caso expresan los principales conceptos de una cuenta o de varios grupos de cuentas. Son elaborados para profundizar sobre algún aspecto de los estados financieros. Por ejemplo, ¿no? De acuerdo con las necesidades específicas de cada entidad. Por ejemplo, el estado de costos de producción o el estado de costos de lo vendido y proyecto de aplicación de utilidades. Es decir, por ejemplo, yo quiero ver cuánto estoy gastando, cuánto me está costando la producción, ¿no? Que yo tengo. Entonces, llevo a cabo el estado de costos. Y en ese sentido, lo que hago es, pues, este estado financiero para su análisis. Luego, pues puedo tener, por ejemplo, tengo ciertos recursos, elaboro los estados financieros para ver cómo podría yo aplicar ciertos recursos a un proyecto de inversión, ¿no? Etcétera, ¿no? O también, por ejemplo, un estado financiero que me permita ver cómo puedo aplicar utilidades que voy a obtener o que obtuve, ¿no? Y que en base a esta información podría optimizar el uso de esas utilidades, ¿no? Entonces, para eso elaboro el estado de financiero. Luego tengo, finalmente, en función de las cifras que presentan. Entonces, tengo otra vez los estáticos. Aquí tengo estados financieros estáticos y tengo lo que se llaman estados financieros dinámicos. En los estados financieros estáticos, pues van a reflejar cifras acumuladas a una fecha determinada. Por ejemplo, el estado de situación financiera o el balance general. A ese, pues nada más nos muestra cómo está la empresa en ese momento, por lo tanto es estático, ¿no? No me dice cómo se movió, qué ocurrió, no, en ese momento, en un momento determinado es cómo está la empresa, entonces por lo tanto es estático. Y en los dinámicos, pues presentan cifras de un solo periodo contable. Por ejemplo, el estado de resultados. Aquí es más dinámico porque aquí refleja, el estado de resultados refleja lo que ocurrió en un periodo. Entonces, cómo se movieron las cosas, ¿no? Durante un periodo. ¿Ok? Bueno.
Entonces, vamos a hablar de lo que es el balance general o estado de situación financiera. Vamos a ver que es un informe que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, es decir, qué tan rápido los tengo en líquido, ¿no? Revelando sus restricciones. Los pasivos van o se clasifican atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. ¿Ok? Entonces, pues aquí el balance de situación financiera, pues entendemos que está el activo, ¿no? Y el activo, pues ya lo vimos, está dividido, el activo circulante se divide en existencias. A ver, déjenme, este vale la pena que lo compartamos. Compartir. ¿Qué está pasando? Espérame un momento. Ahí está. No sé por qué. No me lo deja. Bueno, entonces, aquí está. Y entonces, esto vale la pena porque entonces tenemos al activo circulante en las existencias, ya vimos que es las existencias, si se acuerdan, pues son todos los inventarios de todo tipo, producto terminado, producto semiterminado, producto, materias primas, consumibles, envases, etcétera, ¿no? Todos estos son existencias, botellas, empaques, no sé, todo eso son existencias, ¿no? Realizable, esto de realizable, pues estamos, vamos a ver qué serían, por ejemplo, eh, eh, acuérdense, son las cuentas que tenemos por cobrar, ¿no? Lo que me deben mis clientes. Entonces, esto es realizable y luego tengo el disponible, pues son básicamente el efectivo con el que cuento inmediato, ¿no? El efectivo, caja, bancos, etcétera, ¿no? Luego tengo el activo fijo, y entonces el activo fijo, pues también lo conocemos como inmovilizado. Inmovilizado, ¿por qué? Pues porque es de largo plazo. Son activos que si yo los quisiera vender, pues tardaría algún tiempo en poder convertirlos en efectivo, ¿no? Y entonces, pues, por eso lo llamamos de alguna manera inmovilizado. Luego viene el pasivo, ¿no? En este caso, el pasivo circulante, o perdón, de corto plazo, ¿no? Prefiero yo llamarlo de corto plazo que circulante. Y tengo a los proveedores, mis cuentas por pagar con proveedores, mis cuentas por pagar con acreedores, y aquí tendría yo deudas diversas, ¿no? En este caso serían deudas de corto plazo. Por ejemplo, imagínense un corporativo, ¿no? Que ese corporativo pues me otorga o le otorga a sus ejecutivos principales pues tarjetas de crédito, ¿no? Y estas tarjetas de crédito pues para sus viajes, para todos los gastos que tienen que ser relacionados con su actividad. Y entonces pues esos serían básicamente deudas de corto plazo, ¿no? Podría ser un ejemplo. Luego tengo el patrimonio, mis cuentas de patrimonio. Entonces tengo el patrimonio neto
y también tengo aquí ya sea deudas, ¿no? Por ejemplo, con lo que fuera como dividendos, pago de dividendos. También podría ser, por ejemplo, déjenme ver. Bueno, aquí también tendríamos cuentas de reservas, etcétera, ¿no? Entonces, si vemos, ¿no? Aquí cómo se clasifican, pues según esta organización internacional, pues los activos es el conjunto de bienes que la empresa ha ido, perdón, adquiriendo para poder realizar su actividad. Es lo que permite la producción de bienes o la prestación de servicios. Debe proporcionar una determinada rentabilidad y refleja, por lo tanto, las inversiones de la empresa. Nos muestra el destino dado a los fondos financieros. Eso ya lo comentamos. Entonces, de aquí se espera, ¿no? Se adquirieron todo lo que necesitamos para poder otorgar, para poder llevar a cabo nuestra actividad o la actividad de la organización. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esperamos como resultado de esta actividad una rentabilidad, es decir, generación de utilidades. ¿Ok? Vamos a ver que de acuerdo, los activos pues se van a dividir según su grado de liquidez, ya lo comentamos. Entonces, el activo, ¿no? El activo más líquido, pues es el activo circulante. Aunque dentro del activo circulante hay también ciertos niveles, vamos a decir que en general son aquellos, por ejemplo, el dinero que tenemos en caja, el dinero que tenemos en bancos, inversiones en valores de inmediata realización. Es decir, yo, por ejemplo, yo tengo inversiones con disponibilidad diaria, pero me dan rendimientos, entonces esas inversiones también son de activo circulante, ¿no? Podría yo tener inversiones a 30 días, ¿no? Con disponibilidad a 30 días. Esa también podríamos considerarla activo circulante, ¿no? Tengo las cuentas por cobrar de mis clientes, mis inventarios, por ejemplo, en depósito de materia prima, producción en proceso, producto terminado, ¿no? Y luego, pues es lo que corresponde a esta estructura de activo circulante, donde tengo mis existencias, que son estos inventarios, el realizable, que son estas de aquí, ¿no? Esto que está aquí, cuentas por cobrar y mis inversiones inmediatas, y disponible, el disponible aquí está, ¿no? En dinero, en caja, en bancos, ¿correcto? Eso sería lo que corresponde al activo circulante. Bueno, vamos a ver qué corresponde a los activos fijos. En este caso son bienes que se han adquirido para utilizarlos en las actividades propias del negocio y que son necesarios para transformar, vender y distribuir los productos. Estos bienes sufren pérdidas de valor por el simple paso del tiempo. Su uso, ¿no? Su uso y obsolescencia tecnológica, a eso le llamamos depreciación. Y la depreciación es una cuenta que se utiliza para reflejar el paso del tiempo, la obsolescencia o el uso de los activos. Entonces ahora, puede ser que haya activos que se revalúen en lugar de que se deprecien. Ejemplo, los terrenos. Terrenos generalmente en el tiempo
se pueden reevaluar, ¿ok? Y más si están si fueron comprados, por decir algo, en una zona donde tenía una baja urbanización, por decir algo, y de repente, pues es una zona que empieza a tener un gran desarrollo eh, urbanístico, y entonces pues se le montan todos los servicios, todos, entonces el terreno por sí solo empieza a subir de valor. ¿Por qué? Porque ya hay disponibilidad de servicios como agua, luz, servicios de limpieza, todo lo que tenemos en la parte de urbanización, ¿no? Y entonces, pues aumenta el valor. Es un caso. Luego, aquí también podemos tener edificios, maquinaria y equipos, equipo de oficina, etcétera, equipo de transporte, en fin, esos serían los activos fijos. Y bueno, vamos a ver qué hay en otros activos. Por ejemplo, los otros activos son aquellos pagos que se hace por anticipado la empresa por la prestación de un servicio o por la adquisición de un bien que no se utiliza de inmediato, sino en el transcurso de un tiempo determinado. Y finalmente se convierte en gastos, afectando los resultados de la empresa. Por ejemplo, están los alquileres pagados por anticipado, ¿no? Yo pues, rento una oficina, pero pues decidí adelantar un año de rentas y pues eso representa unas rentas pagadas por anticipado. Luego vienen las patentes y las marcas, pues yo desarrollo productos, pero además registro, ¿no? Mis patentes como propiedad intelectual y mis marcas eh, eh, en ese sentido, ¿no? Las patentes son propiedad industrial y las marcas son propiedad intelectual. Bueno, hay diferencias. No me voy a detener en esto, pero hay diferencias entre propiedad industrial, tiene que cubrir con ciertos criterios, y propiedad intelectual cubre con otros criterios. Primas de seguro, las primas de seguro, pues también, por ejemplo, yo tengo asegurados mis coches, ¿no? Mis transportes, y esos en lugar de pagarlos mensualmente, pues los pagué también por un año. Entonces, aquí estaría, ¿no? Las primas de seguro, por ejemplo. Muy bien. Bueno, vamos a dejar de compartir. Déjame irme para acá. Y continuamos. Bueno, entonces, espérenme un momento, por favor. Discúlpenme, es que aquí está. Me perdí. Bueno, vamos a ver el pasivo, y en este caso el pasivo, pues se van a considerar las fuentes externas de recursos financieros. Y en este caso, pues son los intereses que los acreedores tienen sobre los activos de la empresa. Pueden ser pasivos demandados a corto plazo o a largo plazo. Y son los resultados que dispone la empresa para financiar la estructura económica, es decir, suponen un costo para la empresa, es decir, son donde obtuve una parte donde obtuve las fuentes de financiamiento para financiar por un lado, la compra de activos que me van a servir
para realizar mis actividades y por otro lado, el pago para financiar mis actividades, ¿no? Las actividades de la empresa. Bueno, entonces aquí tengo que el pasivo de corto plazo, que también le llaman circulante o corriente, son las deudas que la empresa tiene que pagar en un periodo menor de un año, ¿no? La lista del pasivo de corto plazo se suele hacer de acuerdo con la exigibilidad, ¿no? Que tengan esas deudas. Por ejemplo, ¿qué cuentas hay ahí normalmente? Pues están las cuentas, las cuentas por pagar a proveedores, créditos bancarios a corto plazo, impuestos, los impuestos por pagar, ¿no? Puedo tener acreedores diversos, puedo tener, eh, por ejemplo, déjenme ver, en esta de acreedores diversos, pues yo puedo tener, por ejemplo, algunas cuentas que no he pagado a mis empleados, a mis colaboradores, aquí serían acreedores diversos, ¿no? Otros documentos por pagar, aquí estarían, ¿no? En fin, o sea, puedo tener diferentes, aquí están mis deudas, pero la característica es que son deudas de corto plazo. Es decir, deudas de menor de un año, ¿ok? Bueno, entonces, luego tenemos, bueno, aquí tenemos ahora sí el pasivo de largo plazo o no corriente. Y son aquellas deudas que se deben pagar en un periodo mayor de un año. ¿Cuáles son? Pues obligaciones con bancos a largo plazo. El ejemplo es una hipoteca, ¿no? Normalmente las hipotecas las tengo que pagar en muchos años, ¿no? Me permite esa flexibilidad. Por ejemplo, la compra de un activo, ¿no? Que puede ser, no sé, pues un coche, por ejemplo, a 60 meses, a 36 meses, lo que sea, ¿no? O un edificio, etcétera, ¿no? Luego tengo documentos por pagar, ¿no? Documentos, otra vez, son deudas, son algún tipo de deuda. Y, por ejemplo, el pasivo que tenga yo, por ejemplo, de, de, de pago de lo que sería maquinaria y equipo, ¿no? En este caso, pues, o sea, obligaciones que tenga yo de pago. Son todas mis deudas, ¿no? Mis obligaciones, pero de largo plazo, es decir, mayores a un año. Y luego tengo otros pasivos que pueden ser, por ejemplo, anticipos que me haya dado el cliente, ¿no? Normalmente para cerrar una venta, pues lo que se hace en algunos casos, es decir, se pide un anticipo y ese anticipo pues es un pasivo. ¿Por qué? Porque el anticipo no he dado el servicio, no he proporcionado el producto, entonces por lo tanto, ese no lo puedo contabilizar todavía como un activo o como un ingreso, sino que está en el lado de pasivo, porque en caso de que yo no pueda proporcionar el servicio o que no pueda proporcionar el producto, pues entonces tengo que regresarlo y pagarlo, ¿no? También puede ser alquileres cobrados por anticipado. Pongan ustedes que yo me dedico a la renta, a rentar espacios, ¿no? Bueno, pues estos espacios, pues alguien me los rentó y resulta que ese alguien dijo, no, yo te lo pago
en un año. Perfecto, pues entonces estos, como me lo pagó por anticipado, tampoco puedo registrar, no lo puedo registrar como un activo o como un ingreso, sino lo tengo que registrar como un pasivo porque yo tengo que proporcionarle, o sea, se va a ir utilizando hasta que se termine el plazo de la renta, ¿ok? Y lo iré pasando, ¿no? En su contabilidad es cada vez que se vaya venciendo, ¿no? Entonces ya puedo irlo pasando esta cantidad hacia el activo o hacia ingreso. Bueno, capital, ahora vemos el capital. Podemos decir que refleja los conceptos relativos. Bueno, vamos a terminar aquí este, este video. Espérenme un momentito. Vamos a... Y nos pasamos a la siguiente.